Ok, Ok. ok, tía, estamos en el capítulo 15, 1:5 Es correcto. del primero de Corintios. Ya casi terminamos el libro, porque falta un capítulo más y ya. Ujú. Así que vamos a Ok, leer ese capítulo para ver. vamos a empezar. Ahora, antes de que empiece, para Dice, que ujú, acuérdense de que este libro de Corintios es una iglesia en Corintios que tiene un montón de problemas y está Pablo atacando cada problema, ¿no? Cada capítulo son como un problema. Entonces, él es está como correcto. atacando problemas y dudas y temas y conflictos que hay en esa iglesia de Corintios. Entonces, este es un problema nuevo y vamos a leerlo para que arranque. Ok, dice, la resurrección de Cristo. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, perdón, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven. Aunque algunos ya han muerto, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se lo debo a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído, la resurrección de los muertos. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que no sé, que no, eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y también son culpables de sus pecados. En ese caso,
todos los que murieron, creyendo en Cristo, están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, por todos pertenecemos a Adán, porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida eterna, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué? No, ¿para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestras vidas? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Efeso? Si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejante cosa, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. El cuerpo resucitado. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece
y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una semilla, una simple semilla de trigo o de la que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiera que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestro cuerpo terrenal son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último, Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene en el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestro cuerpo físico no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor en entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amén, 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 amén. Palabra de Dios. Amén. Ok, entonces vamos a analizarlo, pues. Pero primero, como siempre, a ver qué le llamó la atención así, rápido, por encima. Y yo tengo aquí unos datitos que quiero compartir. No, o sea, marqué las oraciones que quiero que le prestemos atención. A ver, pues tía, cuéntame, ¿qué le pareció? Bueno, habla del pecado, habla de que Dios vino a limpiar nuestros pecados, Ujú. que vamos a morir, que vamos a cambiar de cuerpo. Habla de la resurrección. Ujú. Sí, todos vamos a morir porque habla del pecado, del aguijón. Sí, por eso, the main thing is resurrección. Uy, pero Ah, pues, sí. entonces si uno se crema, No, pero lo importante aquí, habla sobre la resurrección, pero lo importante aquí es que tú aceptes y sepas que algún día vas a resucitar, ¿no? Por medio de Señor Jesús. te digo la palabra, la de eso es la resurrección. La resurrección, todos vamos a resucitar cuando venga el final, ¿verdad? Es lo que tengo entendido, todos. Sí. Los que van a la vida eterna, los que no Pero hay también. gente que dice que no. Sí, Y eso es lo que está ajá, es verdad. diciendo. Que tienes que creer que cuando, porque si no, entonces Jesucristo no Entonces, si no creen en la resurrección, entonces no creen que Cristo fue resucitado, que resucitó, ¿verdad? sí que no existe. O Correcto. sea, que no creen que exista. O sea, él no dice, Es correcto. él no, espérense un segundo. Él no, Ajá. no, que me vio cerrar la puerta y se puso bravo. Eh, Pablo no está diciendo que si Cristo no resucitó, entonces él no existe. Lo que dice es que si Cristo no resucitó, entonces él no murió por tus pecados, por ende, ninguno de ustedes está salvo. Entonces todavía eres pecador. Exacto, todavía eres pecador. O sea que él no está negando la religión de Dios por completo, sino que está diciendo que estás en pecado, nadie te puede salvar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay como que una de las preguntas que él está atacando es que la gente está diciendo que no hay resurrección, que sí hay resurrección, que no hay resurrección. O sea, están en esa. Algunos creen y algunos no. Exacto, entonces están con ese dilema. Y él les dice, o sea, si no hay resurrección, te prediqué por el gusto, prácticamente. ¿Ok? Te prediqué por el gusto. Y no, y todo, y también todo lo que Dios te enseñó tampoco fue por el gusto, Sí, fue en vano. Y lo claro. importante de la resurrección es que por medio de la resurrección es que tú como que se solidifica de que tus pecados están perdonados. ¿Ok? De que tus pecados están perdonados. De que Dios murió por ti y venció a la muerte. Pagó los platos rotos, lo pagó con su sangre y resucitó, que es la promesa que Él nos da, que vamos a resucitar. Ahora, como usted dice, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice, que lo estudiamos aquella vez, dice que todos van a resucitar. Omar, hay un versículo Todos. en el libro de Apocalipsis que dice que el mar regresará a sus muertos. Es decir, que todas esas personas que han muerto en el mar
que si tú sabes, por ejemplo, con la historia de Titanic, los huesos del ser humano a ese nivel de presión se desaparecen. O sea, a los años Integran. se desintegran. Por eso que hay fotos del Titanic que lo que se ven son los pies, los zapatos de la gente en una posición como si lo hubiesen tenido, como si alguien lo hubiese estado usando, pero está el zapato, Ujú. los zapatos así uno al lado del otro sin nada. Entonces, los huesos se desintegraron, ¿no? Los huesos se desintegraron. Entonces, igual con los que se creman, tú estás todo desintegrado, ¿no? ¿Verdad? No existe, pero vas a resucitar. Todos van a Todo, resucitar. todo, El tema Todos. no importa. Que te todo. Del quemen, polvo regresará. ¿Cómo te dice? Vamos a buscar ese versículo de Apocalipsis, el del donde mar, dice eso. el del mar. No, de que todos vamos a morir, que todo el mundo va a resucitar Eh, y que no importa, no importa. no, yo no sé si era No, Apocalipsis, esa no es. no sé si era Apocalipsis, yo creo que Sí, era el fue libro en de, Apocalipsis. pero el de Lucas también, No, el de Lucas, Luke, no, yo creo que es en Apocalipsis. the we, eh, the, she, creo que es Lucas, ok, el libro de Mateo, capítulo 25 versículo 31 déjame ver para Mateo, Mateo capítulo 25 versículo 31 dice, con las naciones se unieron entre ellos y se separaron unos a otros como se para el pastor las ovejas y cada izquierda, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes aquí me pararon en el cielo de su esperanza. No se pararon por ustedes, no, ese no es el que estoy buscando. Eh, busquen en el libro Apocalipsis en Google, pero ¿cómo se llama este? Eh, pausa, Matthew 25:35. Eh, En el Apocalipsis lo que dice pero bueno, aquí en el también aquí mismo, ¿no? En el libro de Corintios, ¿no? Lo está diciendo, ¿no? Que estamos leyendo. Lo está leyendo aquí en el sí, pero yo me versículo, acuerdo. aquí en el capítulo 15 en el versículo 51-52, dice, mi Biblia dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Mira lo que acaba de- No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. O sea, los muertos resucitarán. Déjame ver qué más. Eh, ok, aquí está. Libro de Hechos, capítulo 24 versículo 15. Hechos, ¿verdad? Ajá, busque Hechos, que está después de Eh, Lucas. nosotros ya estudiamos Hechos, ¿no? Sí, Está Hechos, después de Juan. sí, capítulo 24. Capítulo 24.
capítulo 24. Versículo, 15. ¿qué versículo? 15. A ver, dice, tengo la misma esperanza que Dios, no, la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que el que resucitará tanto a los justos como a los injustos. ¿Qué es el Por que eso cree? siempre trato de mantener, sí, pero ¿Qué es el que? hay un lugar donde habla de que del mar regresará. Ese es el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 13. Capítulo 20, ¿verdad? Hay varios versículos que nos están diciendo que todo va a resucitar, el justo, el injusto, todos los muertos, o sea, todo el mundo va a resucitar, ¿verdad? Yo Aquí, sé, el mar, mira, verá. Capítulo 20, versículo 13. El mar entregó sus muertos a la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. ahí Y los está. que fueron juzgados según de lo que hacían bien hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. O sea, que era, Este lago de fuego es la segunda. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. o sea, que La era, cuestión de la muerte, de la resurrección es, pienso yo, ¿no? Todos vamos a resucitar, pero ya este es otro tema, de que vamos a ser juzgados, ya ese es otro tema. exacto, Y va a haber una segunda muerte. exacto. Te van a quemar. La segunda muerte es la que dice aquí. Ajá, ahora, También entre. ujú. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte. La segunda muerte, si me Que acuerdo bien, se porque ese es el arrepintieron, libro de lo Apocalipsis, que si me acuerdo bien, intentan no hacerte. la segunda muerte es la muerte espiritual, es cuando ya, una es la muerte física, esa es la primera, y la segunda muerte es la espiritual, cuando ya tú estás La juzgado, espiritual. te juzgas porque nunca creíste en Dios. Entonces, no creíste en Dios, Porque no nunca quieres, creíste en Jesús, nunca creíste en que te salvó. Tú sabes que se murió en la cruz por ti para salvar tus pecados. lo Todas cual, esas personas, entonces después se les muere el espíritu. lo cual yo he escuchado pastores que dicen, y ¿Mm? lo he leído acá, que ¿Verdad? lo que significa eso es de que tú no quieres estar con Dios, entonces Dios te envía a un lugar donde Él no Esa puede estar, vía al lago de al fuego. lago de fuego. Pero, pero ese fuego, Quema vivo. eso es lo que el infierno, pues como dicen, como dice uno el infierno, pero por ahí dice, o sea, yo he escuchado pastores decir que, no sé si lo he leído o escuché fue a Billy Graham, no sé, como que eso lo que significa es la separación de Dios, ¿no? Que tú estás totalmente, no sé cómo es eso. Claro, no puede significar otra cosa porque es verdad, como dices tú, Omar, nadie ha rezado para decir cuál es el lago de fuego Sí, o o sea, no, cuál no es el lago de fuego. no sé, pues, Exacto. pero la Biblia, como Jesús dice, que esos que están en el lago de fuego se la pasan en agonía y comiéndose los dientes así, o sea, en dolor, o sea, no sé, o sea, no va a ser placentero, por así decirlo, ¿no? Así que Claro. mucho sufrimiento, mucho dolor, así que, pero no sé si es fuego de por sí, pero no vas a morir, o sea, vas a estar vivo por siempre en eternidad, en agonía, por eternidad. Hijo de Dios. Lejos de Dios, exacto. Entonces, bueno, eh, Oye, el otro que vamos a ser rechazados. no, ¿por qué? Van a ser rechazados, sí. Bueno, Los que no creen en Dios, los que no creen en Jesús, los que no creen en la vida eterna, van a ser rechazados. No, él no va a rechazar a nadie. Uno mismo se rechazó, ¿sí o no? sí, o Yo sea, pienso que Dios no rechaza a nadie. Nosotros lo rechazamos a él, que es no, diferente. No es lo mismo. no, Dios, No es lo mismo porque Dios
pasa la vida entera, se ha pasado la vida nuestra entera mandándonos mensajes, ayudándonos, siendo misericordioso con nosotros y nosotros somos los que no queremos nada con él. Somos unos déspotas. Los pecadores somos nosotros, no es él. Él no necesita de nosotros necesitamos de él. Pero si todos somos pecadores, tú eres pecador, flaco. Todos somos Sí, pecadores. todos somos, Todos los días pecamos. todos los días. Tú pecas más. Uno peca todos los días, pero Cristo pagó por eso y yo vivo en Cristo Limpió, no, de mí. O sea, yo vivo por medio de Cristo y, y en eso me baso, de que yo quiero ser como Cristo, busco a Cristo, quiero una relación con Él y continúo en esa lucha de querer conocerlo más y más y más, tener esa relación. Esa es la lucha, eso es lo más que yo puedo hacer, porque todavía peco, todavía meto la pata. Entonces, no es es que nunca, yo creo que ningún ser humano nunca vamos a estar al estándar de él. exacto. Entonces, pero quedó claro, ¿no? Decir que uno no peca y se pone a la iglesia y Claro, pero Sí, es que no, sí, todos sí, claro. pecamos, todos pecamos. la gente es así. Ah, claro, porque están errados, porque son religiosos. Ok, No, no, no. Porque yo te voy a decir una cosa, yo he conocido y he escuchado personas que creen que no cometen pecado o se creen salvos solamente porque, bueno, que estamos salvos nada más por el hecho de creer en Cristo. Es verdad, ya creen pero santos. no sé, es que es un tema ¿De qué controversial. te vale creer en Cristo y estar haciendo cosas malas todos los días? Pero es que entonces en el fondo de tu corazón no crees en él, Pero la ¿verdad? gente que sí, porque vas a la iglesia todos los fines de Pero, semana. pero Dios te conoce tu corazón y tu alma. Él se engaña. Las personas así se engañan a sí mismos, Yo ¿verdad? creo que la respuesta a El, eso es, que la no, respuesta, la persona que no hace pecado se engaña a él mismo. Yo creo que lo mejor es no ser quien uno es y no ser hipócrita. o sea, mira, Tú lo escuchas, no mires, no le mires la la, paja al otro, la paja al otro cuando tú tienes la viga. una viga en tu ojo. Ahora, Así le digo ya, así le digo ya. Ya sabía yo que me iba a meter en su melcocha. No, pero no te digo que no. Ahora, escuchen esto, No, me gusta, pues escuchen bueno. esto, escuchen. Ajá. El versículo 8 dice Pablo, y por último se me apareció a mí, y él dice, y yo Ah, admito que sí. soy el menor de los menores, o sea, yo no me merecía que él se me apareciera a mí, pero él se me apareció a mí. Y recuerden que yo perseguía a la iglesia. O sea, antes de Pablo, ¿se acuerdan esa historia en el libro de Hechos? Que Pablo, antes de convertirse Claro. a apóstol de Jesús, él estaba con los fariseos Pero que se conoce. queriendo, Él mismo. queriendo matar a los cristianos. ¿Se acuerdan de eso? Él, él quería matar a todos los cristianos. Correcto. Entonces, ¿qué dice el versículo 11? Dice, eh, el versículo 10 dice, al contrario, he trabajado más duro que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ahí está el truco, que Cristo quiere que seas humilde, porque él quiere que tú entiendas que tú vas a hacer pecados, que tú vas a continuar metiendo la pata, pero Cristo es el que está trabajando por medio de ti, ¿verdad? Y tú estás salvo por medio de Él. Por eso que vive en esa paz de que no es por tu obra, no es por tu esfuerzo, es por esa gracia, ese regalo gratis de Él. Y eso te debe motivar a pesar de meter la pata el día de mañana, a quedarte en Cristo, a continuar
con esa relación, a echar para adelante con Él, no a rendirte, ni salirte, ni a decir que Cristo no existe, o sea, a seguir con Él, ni tampoco a que si metes la pata, a que le creas al diablo que cuando te dice en la mente, tú nunca creíste en Jesús, que tú eres muy pecador. O cuando, o cuando, o cuando pasan las cosas, que obtienes las cosas, siempre creer y saber que no es por nuestro esfuerzo solamente, Exacto. sino porque de Él viene la provisión. O sea, se lo pongo así, meto la pata, vivo en Cristo, hecho para adelante. Me va bien en mis negocios, me va bien en mi vida, vivo en Cristo, no lo hice yo, lo hizo Cristo. O sea, ambos lados estás con Cristo, ¿ok? En los momentos difíciles estás con Cristo para echar adelante. Reconoces de que tú solo no puedes. Eso hay que reconocerlo. Exacto, eso hay que Exacto. reconocerlo. Y cuando estás Y en también, victoria, tú sabes, tía, y cuando estás en victoria, también hay que reconocer que no se te suba la victoria a la cabeza. que se te suba. Exacto. Entonces, Exacto, exacto. esa relación con Él sirve para lo malo y para lo bueno. O sea, está en ambos lados. Con eso, Pero, ¿qué hacemos? eso es lo que tenemos ¿Qué que hacemos? trabajar todos los días de nuestra vida. Exacto, porque por lo general lo que hacemos es que es fácil acordarse de Dios en los malos momentos, pero en los buenos Ujú. pensamos que somos nosotros los que hicimos eso, ¿no? Entonces, hay que tener ese sentido de humildad. O Y eso es cuando lo que pasan dice. las cosas de, Exacto. exacto. Eso es O lo que, pensamos a veces que todo es solamente, absolutamente por nuestro propio esfuerzo solamente. Ah, porque si yo no lo hago, no lo hice, ¿a quién lo iba a hacer? claro, entonces, ahora después viene el versículo 12 que allí es donde está la pregunta. Parece que dice que ¿por qué parece que algunos de ustedes piensan que no hay resurrección? Entonces, esa era la duda que tenían en esa iglesia y Pablo está atacándola con todas estas cosas, ¿no? Y ahí dan como que una historia de Adán siendo el primer hombre, ¿verdad? Ujú. Eh, no, Ah, no, sí, eso no me estuvo muy claro. ok, La vamos escritura a, nos dice, el primer hombre, Adán, se convirtió en un serpiente, ¿no? ok. Ahí. ¿Versículo? ¿Qué Él versículo? fue el primero y Jesús fue el último. Exacto, exacto. Dice, eh, dice, versículo 21, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, pero Adán, que vino del polvo, aquí en este versículo, creo que en el 24, 25 por allá, dice que Adán es representa lo natural, venir por medio de lo natural, o sea, el polvo siendo parte de la Ah, naturaleza, Adán representa el hombre, el primer hombre por parte natural. Cristo, el primer hombre de la tierra. Y Cristo es el espiritual, el espiritual, representa el espíritu, el espiritual. porque Entonces, vino de la naturaleza, no vino de lo natural. exacto, exacto. Recuerden que, Natural hubiese sido que María y José estuvieran juntos íntimamente y lo procrearan. claro, eso sería lo natural para Ese es nosotros. lo natural, Pero como Adán era el primer hombre, lo natural para Adán fue la tierra, el polvo, según la Biblia. ¿Ok? el Entonces, polvo. Ujú. según lo dice la Biblia, entonces, él representa lo natural. Entonces, ¿y por qué él dice eso? Porque eh, como que él avanza de allí para el tema de que el cuerpo de la resurrección es un cuerpo distinto, no es así como el que tenemos hoy día. ¿Ok? Pero antes de entrar a ese tema, quiero que vayan ahora al versículo 23
eh, el versículo 22, 23, eh, ok, el 24, versículo 24. Dice, léalo, léalo, versículo 24. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Ok, él dice, después de eso, eso es después de la resurrección de los muertos y eso, entonces ya es el fin del mundo, cuando ya Cristo regresó. Entonces, de eso se refieren a ya lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Regresa, toca la trompeta y viene Cristo bajando de las nubes, dice el libro de Apocalipsis, y se levantan todos los muertos, ya es el fin del mundo. O sea, vamos a seguir las siguientes etapas que Dios tiene planeado. Bueno, Y lo más importante es que si tu nombre no está en el libro de la Biblia, también de la vida, significa que nunca creíste en Dios, nunca quisiste aceptarlo y claro, que vas para el otro lado. eso es lo que significa el libro de la vida, es que cuando tú crees en Cristo, cuando tú lo aceptas, tu nombre se escribe en el libro de la vida. Está escrito. Ujú. Ahora, en esta parte que dice el versículo 24, que después que sucede todo esto, Cristo le entrega el reino al Padre. Ahí cuando yo lo leí, yo dije, ah, interesante, aquí te están poniendo a Cristo y como que a Dios al Padre en autoridad. O sea, como que Cristo está en un nivel más Ujú. bajo de rango. Y ahí lo que hay que entender es que no, eso no es lo que... hay que acordarse de todas las otras cosas que dice la Biblia, ¿verdad? Cristo y el Padre son el mismo y el Espíritu Santo son el mismo. Hay un montón de versículos que dicen eso, pero aquí mismo en el libro de Corintios, por el mismo autor que es Pablo, vayámonos al capítulo 8, tía, echa atrás al capítulo 8, al versículo 6, y leas el versículo 6. Y a mucha gente le confunde el tema de Espérate, la Trinidad. Eso se llama la Trinidad. El Espíritu, el Hijo y el Padre son tres en uno. Todos son el mismo Dios, pero tres diferentes funciones prácticamente. Leas el versículo pero 8. para nosotros, ujú, pero Leas para el... nosotros hay un Dios, el Padre, Ajá. por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Ok, léalo, léalo, no. Diciendo lo mismo, Léalo, no. O sea, está léalo, no. diciendo lo mismo. Exacto, léalo, no. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. O sea, Exacto. está diciendo lo mismo. Te está diciendo prácticamente lo mismo. Hay un montón de versos más. Hay versos donde Jesús dice, en los evangelios, Jesús dice, yo y el Padre somos el mismo. O sea, hay otro que dice que somos tres testigos, el Espíritu, el Hijo y el Padre. O sea, hay un montón de otros versículos más en la Biblia, pero a mucha gente, y yo me acuerdo cuando yo comencé a leer la Biblia, que yo no entendía eso de la Trinidad. ¿Ok? Y yo todavía no es que la entiendo perfecta, pero entiendo lo suficiente para decirte que los tres son los mismos. Son los mismos. Cuando tú hablas del Espíritu Santo, estás hablando de Dios. ¿Verdad? En uno de los libros que estudiamos, Sí, eso. también llegamos a la conclusión, no sé si tú te acuerdas, que llegamos a la conclusión de que se habla de que antes, cuando Dios le enviaba los mensajes a la población por medio de Moisés, era porque era tan fuerte su Presencia, divinidad, tan fuerte y actividad. su presencia era tan fuerte que nadie podía soportarla. Sí, El único que podía escucharlo, porque ni siquiera verlo, era Moisés, right? exacto, exacto.
Entonces, también hablamos de lo que, de la ley de Moisés, de que las leyes eran tan fuertes que nunca nadie iba a poder alcanzar las expectativas de Dios Sí, para poder ser entrar a los reinos del Señor. Entonces, sí. por esa razón, Dios se convirtió en Dios hombre. decidió hacerse, exacto, Exacto. Él mismo, Dios convertirse mismo, en hombre, él para, mismo, para para pagar, sentir todas las cosas que nosotros y para vivimos pagar, y sentimos, y para pagar por nuestros y pecados. para, y para poder librarnos a nosotros de todos los pecados. Él mismo murió por nosotros Por mismos eso que para también hay cumplir. una parte de la y el Dios se hizo hombre. Exacto. Entonces, En él algún lado mismo, ahí dice, y Dios se hizo hombre. exacto. Exacto. El El mismo mismo Dios, se mismo, convirtió. o sea, el mismo Dios con sus propias reglas se hizo hombre para cumplir sus propias reglas por nosotros. Ujú, O sea, Mandy que exacto. nos la puso fácil, pues prácticamente. Bueno, Prácticamente para que nosotros dijéramos, prácticamente para que nosotros dijéramos, ah, como él se hizo hombre y él lo hizo siendo un hombre, pues no, también nosotros podemos hacerlo. exacto. Ahora, viene Pero que no lo hacemos. otro versículo que quiero que vean, es el versículo 33. Y en ese pensé en Omar, porque a Omar le gusta esos comentarios. ¿Qué dice el versículo 33? 33. Ajá. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. De que tú tienes que alejarte de esa gente. Porque Tienes que no alejarte de son. esa gente, ¿no? Pero, ok, ¿cómo hacemos? Mm, Y el último día, léame el versículo 37, el 37, para cerrar. El día se quedó sin palabras. No, no, Mete no. las patas. Me iba a decir una burrada, dile, dile. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Ese es como que el ejemplo que él usa para explicar que cuando uno resucita, uno no resucita con el mismo cuerpo que uno tiene ahorita mismo. El cuerpo va a cambiar, va a transformarse. Va a ser un cuerpo espiritual, qué sé yo, celestial, no se sabe, brillante, qué sé yo, pero no es el cuerpo de carne y hueso que conocemos hoy día. ¿Ok? Y da el Mm. ejemplo de que cuando tú plantas una semilla, es una semilla, y cuando crece el cuerpo es distinto, ¿no? Porque es un árbol, qué sé yo. Es distinto, exacto. Entonces, ese es el O es tema. una mata, o es un frutal, o es... Exacto, ese es el tema. Así que, ¿Qué eh, más? y terminamos con el versículo 58. Porque tú dices que no Es una evolución es es espiritual. una evolución espiritual. Claro. Así es, así. Y entonces este capítulo termina con el versículo 58 que te dice, así que déjense de hablar babosadas y continúen con la fe, continúen trabajando para Cristo, continúen con el esfuerzo, continúen creyendo, sigan empujando. Ya, tía, ya usted se debe acordar, son muchos capítulos que siempre terminan casi igual, diciéndonos, continúen empujando, continúen con la fe, No perseveren. pierda la fe. No pierdan la fe, perseveren. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque tú vas a resucitar. Porque cuando Cristo venga, tú le perteneces a Él. Él va a decir, hijos y hijas, los que son mis hijos, los que son mis hijas, vengan y ustedes van a estar allí. Solo hay que perseverar. Continuemos en la fe. Continuemos echando para adelante que no estamos trabajando en vano. No estamos trabajando en vano. ¿Ok? Dele, con eso. Papi, tú te vas con Jesus. ¿Cómo? Tú te vas con Jesus.
Que no. Porque tú a veces dices otra cosa. ¿Qué? Claro que se va, ¿No? claro que se va. Tú a veces dices otra Él se va. cosa. Él le dijo, No, bueno, vamos, con esto terminamos el capítulo. Voy a dejar de grabar.